Amén. Dile con nosotros. Voy a poner mis pies en tus huellas. Voy a fijar mis ojos en ti. Y paso a paso en tus promesas caminaré seguro en ti. Como una antorcha, como una antorcha a mi senda. Tu palabra me alumbrará. Oh Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres mi meta. De ti nada me separará. Alza tus manos y dile: ordena mis pasos en ti. Mis pies en la roca estarán. Cristo, tú eres el camino, guíame. Tú eres la verdad, enséñame a llegar a ti. Cristo, tú eres la vida, llévame, pon en mí tu vida y llévame a ti, llévame a ti. Vamos a decírselo otra vez. Voy a poner, Señor, voy a poner mis pies en tus huellas. Voy a fijar, Señor, voy a fijar mis ojos en ti. Y paso a paso en tus promesas caminaré seguro en ti. Como una antorcha, como una antorcha a mi senda. Tu palabra me alumbrará. Señor Jesús, tú eres mi meta. Dile conmigo: de ti nada, Señor, de ti nada me separará. Ordena mis pasos en ti. Mis pies en la roca estarán. Dile: Cristo, tú eres el camino, guíame. Tú eres la verdad, enséñame a llegar a ti. Cristo, tú eres la vida, lléname, pon en mí tu vida y llévame a ti. Oh Cristo, tú eres el camino, guíame. Tú eres la verdad, enséñame a llegar a ti. Oh Cristo, Cristo, tú eres la vida, lléname, pon en mí tu vida y llévame a ti. Vamos con las voces, dile otra vez: Cristo, tú eres el camino, guíame. Tú eres la verdad, enséñame. Vamos, díselo: a llegar a ti. Quiero llegar a ti. Oh Cristo, tú eres la vida, lléname, pon en mí tu vida y díselo a él, llévame a ti. Otra vez: Cristo, tú eres el camino,
buscar a ti. Oh Cristo, tú eres la vida, lléname, pon en mí tu vida y llévame a ti, llévame a ti. Levanta tu voz y dile, llévame a ti. Amén. Díselo otra vez, llévame a ti. Vamos a aplaudir fuerte a Jesús, mis hermanos. Cántaselo al Señor. Alabe al Señor con todo mi corazón, su santo nombre alabaré todo lo que soy. Alabe al Señor con todo mi corazón, su santo nombre alabaré. Que nunca me olvide de todas tus bondades, tú has sido mi ayuda en tiempos de dificultad. Tú me sanas, me restauras y perdonas toda mi maldad. Oh, Señor, incomparable es tu amor. Que nunca me olvide de todas tus bondades. Tú has sido mi ayuda en tiempos de dificultad. Tú me sanas, me restauras, perdonas toda mi maldad. Oh Señor, incomparable es tu amor. Dile, llenas de bien mi vida y me renuevas como el águila. Oh Señor, que inmenso y navegable es tu amor. Que nunca me olvide, dile, de todas tus bondades. Tú has sido mi ayuda en tiempos de dificultad. Tú me sanas, me restauras y perdonas toda mi maldad. Oh Señor, incomparable es tu amor. Nunca me olvide de todas tus bondades. Tú has sido mi ayuda en tiempos de dificultad. Tú me sanas, me restauras, perdonas toda mi maldad. Oh Señor, incomparable es tu amor. Sí, Señor.
nosotros, mi hermano. Pacientemente esperé en ti, Señor, y tú escuchaste mi clamor. Del pozo me libraste y la desesperación. Mis pasos ordenaste, oh mi Dios. Pacientemente esperé en ti, Señor, y tú escuchaste mi clamor. Del pozo me libraste y la desesperación. Mis pasos ordenaste, oh mi Dios. Alza tus manos para decirle: y hoy has puesto un nuevo cántico en mí. Muchos oirán y confiarán en ti. Muéstrame tu voluntad, hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame a confiar en ti. Yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Y ser guiado, Señor. Y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de ti. Tú eres el único, Señor, que puede ordenar nuestros pasos, ordenar nuestra vida, Señor, con tu palabra. Vamos a cantarlo otra vez. Pacientemente esperé en ti, Señor. Dile: y tú, Señor, tú escuchaste mi clamor. Oh, del pozo me sacaste, del pozo me libraste, sí, Jesús, y la desesperación. Mis pasos ordenaste, oh mi Dios. Y hoy has puesto, Señor, y hoy has puesto un nuevo cántico en mí, que muchos oirán y confiarán en ti. Muéstrame tu voluntad, hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Confiar en ti, yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Muéstrame tu voluntad, hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Oh no. En ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Amén. Guíame, Señor. Guíame en tu voluntad. Señor, lejos de ti. Guíame, Señor. Dile otra vez: muéstrame tu voluntad,
Hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame, Señor, enséñame a confiar en ti. Yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Jesús, el Hijo de Dios, primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, por los cielos, la tierra y la luz. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, por los cielos, la tierra y la luz. Levanta tus manos y dile: tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Díselo: tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón
mi hermano, díselo otra vez. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón Y dirige mis pasos en tu luz caminar. Gracias, Señor. Tú eres la luz, Jesús. Nadie como tú, Señor. Levantamos nuestras manos a ti, Señor. Tú eres la luz, nadie más. Nadie más es nuestra luz. Deja tus manos arriba y dile: y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, oh no, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. En tu luz caminar. Gracias, Señor. En tu luz caminar, Jesús. Alza tu voz y dile: Señor, no hay tinieblas. Tu luz está en mi corazón, Señor Jesús. Tú eres la luz, Jesús. No hay tinieblas en mi corazón. Puedes santificar mi vida, Señor, y ordenar mis pasos. Gracias, Jesús. Le damos un aplauso a Él. Gracias, Señor. Buenos días, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias una vez más por estar con nosotros, conectándose con nosotros a través de nuestras plataformas de YouTube y del Facebook. Le damos gracias a aquellos que se van conectando, que están entrando a nuestra enseñanza en vivo de este domingo en la mañana. Y dándole toda la gloria y las gracias a nuestro Señor por permitirnos estar aquí un día más, una mañana más frente a su palabra. Y Dios ha sido en este tiempo muy bueno. Hemos estado no solamente atravesando, sino se siente como casi saliendo de la pandemia, ¿verdad? Y todavía debemos de tomar nuestras medidas y restricciones, ¿verdad? Como la palabra nos enseña, someternos a nuestras autoridades y seguir confiando en nuestro Dios a través de estos tiempos que, aunque difíciles, sabemos que la soberanía del Señor se mueve en todo esto. Así que yo quiero continuar, ¿verdad? Con la segunda parte de la enseñanza del domingo pasado. El domingo pasado podemos hablar ya 2 domingos, iniciamos, no sé si llamarle serie, pero una secuencia de enseñanzas acerca de la palabra, la oración y la adoración. Iniciamos esta enseñanza hablando de esas 3 cosas esenciales o aspectos esenciales del creyente que no podemos dejar a un lado, no podemos vivir en ellas a veces, un día sí, un día no.
y pudimos ver a través de las enseñanzas pasadas que estos tres aspectos son como si fuera nuestro oxígeno espiritual para poder sobrevivir como creyentes y poder cumplir con la voluntad del Señor. Y en esta segundo punto que quiero traer de la palabra, la oración y la adoración, quiero que vayamos al libro de Salmos. Vamos a leer el Salmo 1 y vamos a leer este salmo que está tan cargado de tanto alimento espiritual, tanto conocimiento acerca de la palabra, y la ilustración que el autor de los Salmos en este capítulo 1, según los eruditos, no se le ha atribuido ningún autor a este salmo. Y como algunos estudiosos dicen que cuando no se sabe la autoría de algún salmo, se le atribuye enseguida al rey David. Dice el mismo libro de Samuel que David, incluso le llaman a los salmos proféticos, salmos mesiánicos, y dice que David era, en este caso, un experto en salmos, y obviamente usado por la gracia de Dios, ¿verdad? Y quiero leer este capítulo 1 de Salmos, versículos del 1 hasta el versículo 3, vamos a estar leyendo, bien cortito. Dice la palabra del Señor, dice: bienaventurado el varón y la hembra, que no anduvo en consejo de malos. Este salmo utiliza la palabra varón en sentido de género, porque en el contexto histórico de cuando se escribieron estos salmos, se asume que la familia, la esposa, siempre estaba sometida a la cabeza. En el tiempo que vivimos ya no es así, ya no se sabe quién manda en la casa, pero en el orden de Dios siempre se ve al varón como cabeza del hogar, como responsable, ¿verdad? Como el capitán del barco quien lleva a su familia adelante. O sea, aquí varón, para nuestra aplicación presente, aplica también para la hembra. Varón y hembra, dice que no anduvo en consejo de malos. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol, verso 3, plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. En su tiempo habla de la temporada, ¿verdad?, de fruto, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vemos en este salmo, cómo el autor del Salmo 1 inicia con la palabra bienaventurado. Bienaventurado. Esta palabra la vamos a definir más adelante, vamos a ver qué significa. Pero entendiendo esta palabra humanamente, cuando hablamos de bendición, hay muchas personas que no son creyentes, muchas personas que no son cristianas, muchas personas que no han nacido de nuevo, que usan este vocabulario de la bendición de Dios. Ahora, el libro de Romanos 2, el cual no vamos a estar viendo, nos habla de una bendición para misericordia que Dios da, y le podemos conocer eso como la gracia común. ¿Qué es la gracia común? Está la gracia espiritual, la gracia específica del creyente, de Dios para el creyente, y está la gracia común. Y la gracia común habla de que Dios es un Dios bueno, es un Dios grande en compasión y misericordia. Dice, por ejemplo, Mateo 5, que el sol sale para buenos y malos. Dice que el Señor, ¿verdad?, manda su lluvia para buenos y malos. Usted nunca ha visto que cuando llueve, ¿verdad?, está lloviendo para los buenos y el malo está, ¿verdad?, seco. No existe eso. Dios envía sus riquezas a toda la tierra, ateos, creyentes, no creyentes, etcétera, todo el mundo. O sea, ahí podemos ver una gracia común. Es la gracia de que Dios, por así ponerlo, bendice a todos, pero esa bendición tiene un propósito. Es una bendición para misericordia. Y Romanos 2, en el verso 4, dice de esta manera, dice, ignoras que las riquezas del Señor todas son conllevándote al arrepentimiento. Es decir, si Dios tiene una persona con vida, escúcheme bien, esa persona le puede ir bien en su salud física, bien en el trabajo, puede tener prosperidad material, puede vivir una vida tranquila en la tierra, pero dice la palabra que Dios le está dando, primeramente mostrando su misericordia, el cual es su paciencia, su longanimidad, que es una paciencia extendida de Dios,
pero luego le está, vamos a decir, paciencia en no condenarlo de inmediato, pero también lo bendice con riquezas, le da de comer, porque Dios no es un Dios vengativo en el sentido injusto, pero Dios, dice la palabra, vengará, vamos a decir, a su Hijo. En este caso, va a condenar a los enemigos de Dios, a los que los rechazan de manera, vamos a decir, deliberada. Entonces vemos ahí una bendición común que la palabra nos dice, Dios envía sus riquezas a muchos para que acudan, dice, no sabiendo o ignorando que es para que acudas al arrepentimiento. Está prolongando la vida a muchas personas para que se arrepientan. Entonces muchas veces la gente toma eso y dice, ay, a mí Dios me bendice. Y hay cristianos pobres y hay no cristianos ricos y muchos creen que Dios está bendiciendo al no cristiano rico y no está bendiciendo al cristiano que no es rico. A lo que me refiero es nuestro medio de nosotros poder medir las bendiciones de Dios no son en sí ningunas materiales, terrenales, etc. Entonces aquí vemos que por causa del pecado tenemos una falsa interpretación de lo que significa la palabra bendición. Humanamente hablando, cada vez que oímos la palabra bendición, nuestra interpretación de inmediato se inclina a lo que el mundo llama el éxito del mundo, la fama del mundo, lo que 1 de Juan 2 dice, la vanagloria del mundo, todo lo que este mundo terrenal ofrece. Bueno, muchos interpretan bendición como salud física, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, yo estoy bendecido porque Dios me ha dado salud. Bueno, podemos decir, es una bendición tener salud, pero no es la marca de una persona bendecida. Porque una persona puede tener mucha salud y vivir una vida deliberada de pecado. Y si usted lee el Salmo 73, cuando Asaf está describiendo a los hombres impíos, dice que estos hombres no tienen congoja, no se preocupan, no sufren, viven la vida, subjetivamente hablando, feliz. Entonces vemos que el mundo interpreta bendición directamente como la bendición, salud física, seguridad financiera, éxito terrenal, prosperidad material, fama o gloria de los hombres, a la cual la Biblia le llama vanagloria. Bueno, incluso si analizamos bien, muy de cerca en Mateo 4, el cual no vamos a leer, Mateo 4 lo leímos en la enseñanza del domingo pasado y estuvimos viendo cómo Satanás estaba haciéndole a Jesús ofertas. Si haces esto, te doy esto. Si te postras, te doy esto. Si haces esto, y lo estaba tentando para que le faltase a Dios, para que le quebrantase el mandamiento, el cual iba a ser imposible, pero ahí estaba la tentación. Y Satanás, si nos damos cuenta y vemos detalladamente, no vamos a ir a Mateo 4, pero ahí hubieron 3 tentaciones. Si eres hijo de Dios, come pan, convierte estas piedras en pan. Lo segundo, si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo y los ángeles te van a cargar y te van a descender. Y lo tercero, si me adoras, Satanás le dice, en Lucas 4 lo menciona mejor, dice, si tú me adoras y te postras a mí, le dice Satanás a Jesús, toda la gloria y la fama de esta tierra te la voy a dar. Y vemos que lo primero que Satanás usa para tentar a Jesús es lo mismo que usó en el desierto para tentar al pueblo de Dios. Allí no se menciona Satanás directamente, sino más bien el pecado del corazón de la gente. Pero Jesús es el que nos trae a la luz quién era el que nos incitaba a pecar, pero de dónde venía el deseo de pecar. O sea, aquí nos damos cuenta de algo. Satanás primero enfoca a Jesús en la prioridad del cuerpo físico antes que el espiritual. Esto incluiría todo aquello que traiga bienestar a la carne o al cuerpo material. Segundo, quería que Jesús se sobreimpusiese por encima de Dios. Esto habla de manipular a Dios para que nuestra voluntad egoísta sea cumplida y no la de Dios. No era el tiempo del Señor descender con sus ángeles, no era el momento. Y lo tercero, le ofreció vanagloria. Por último, le ofrece el éxito que todo hombre caído anhela, éxito, prosperidad y poder. Ahora, si se dan cuenta, la mala interpretación de lo que significa bendición, escúcheme bien, es lo que ha llevado a muchos creyentes cristianos a no afirmarse en el Señor y su palabra. ¿Por qué? Porque todos vivimos en un mundo caído, en un mundo que cada día nos quiere seducir por medio de las cosas terrenales,
quiere enfocarnos en el aquí y en el ahora y no en el futuro de la vida eterna. Y por esa razón muchos creyentes no sufren por causa del Evangelio porque el mundo te está ofreciendo comodidad. Cuando la palabra te dice niégate, el mundo te está ofreciendo un pastel, una cama que da masajes, una televisión de 100 pulgadas, un viaje a no sé dónde, a Hawái, masaje a los pies, aceite de no sé qué, el cual nada de eso es malo, ¿verdad? No he mencionado nada que sea pecado, pero al vivir una vida tan aferrada a lo terrenal y tan enfocada en lo que aquí este mundo ofrece, no llevamos a cabo el plan misionero de llevar el Evangelio a los que no creen. Cuando tenemos que soportar el oprobio, no tenemos la capacidad porque nuestra alma está tan seducida y entregada a lo terrenal que cuando me toca dar la otra mejilla o ir la milla extra, me niego no a Jesús, no al mundo, sino me niego a Jesús. A Jesús le digo que no. Cuando Jesús nos dijo, niégate al mundo. Esto ha sido una lucha desde la caída de Adán, entender cuál es la verdadera bendición. ¿Qué significa la palabra bendición? Si nos damos cuenta de lo que compone esta palabra, nos daremos cuenta de algo muy importante. Escúcheme bien. Nada más el hecho de entender lo que significa la palabra bendición nos va a ayudar a entender muchas cosas. Por ejemplo, la palabra bendición es la palabra griega eulogeo. Así se dice la palabra griega bendición, eulogeo. Mientras yo digo esta palabra, ¿qué palabra le llega a la mente a usted? Eulogeo, eulogeo. Bueno, esta palabra significa hablar bien o bien hablar, o significa pronunciar buenas palabras sobre alguien. Sobre alguien. Es como cuando una madre despide a su hijo, mi hijo te bendigo, que te vaya bien. Y hoy vemos en muchos ministerios que se ha utilizado eso como un medio de declaración sobre las personas, como si fuera Dios mismo declarando bendiciones terrenales sobre muchos que van a algunas iglesias donde se predica un mensaje torcido. Entonces sí podemos bendecir con nuestras bocas. Dice la palabra que la lengua tiene poder para matar y dar vida. Pero aquí la palabra bendición tiene una implicación un poquito más, o no un poquito, inmensamente más diferente a la de nosotros bendecir. Ahora, voy a usar este ejemplo para darme a entender. ¿Puede un creyente, una persona, bendecir a otro en palabras? Bueno, eso es posible únicamente cuando nosotros bendecimos conforme a lo que la palabra dice. Es decir, tomar de lo que ya el Señor ha dicho y bendecir a otros, podemos hacerlo, ¿verdad? Si nos saludamos con un Dios te bendiga, esperamos que todo creyente que diga Dios te bendiga, estamos pensando en lo que hoy vamos a entender lo que significa bendición. Porque muchas veces Dios te bendiga, a veces se convierte en un saludo, nada más como si fuera un cliché, no como algo que anhelamos que las personas sean bendecidas. Por eso es que al entender lo que significa bendición, quizás después de esta enseñanza, al decir Dios te bendiga, tendremos una perspectiva diferente a lo que eso significa. Bueno, la palabra griega eulogeo, que significa bendición, es donde viene la palabra en español que conocemos como elogio o elogios. ¿Y qué es un elogio? Bueno, es cuando alguien te alaba, alguien te exalta, alguien cuando haces algo bueno te elogia, te dice bien hecho, ¿verdad? Entonces viene ese elogio de la palabra eulogeo. Pero ¿qué tan importante es esto? ¿Por qué es importante, pastor, entender lo que significa la palabra bendición? Ahora, vamos a separar esa palabra por un momento en dos partes. Si la separamos, nos vamos a encontrar con la palabra bien decir, ¿verdad? Bien decir, de ahí viene la palabra bendecir. Entonces, la razón por qué esta palabra es tan importante entender, nos damos cuenta que en el principio de la creación, Dios mismo pronunció bendición sobre Adán y Eva. ¿Qué significa esto que Dios pronunció bendición? Adán y Eva iban a disfrutar de todos los privilegios de Dios, iban a tener una vida perfecta, una vida en completo deleite, saciados, seguros, sanos, fructíferos, completamente santificados y consagrados para Dios. Estamos hablando de una vida perfecta, pero la razón por qué Dios pronuncia bendición sobre ellos es poniéndole el sello a su creación.
Desde el principio, ¿verdad?, ordenó la tierra, hizo las piedras, las plantas, minerales, animales, lumbreras mayores, menores. Y lo último que hace, y eso nos habla del orden de prioridad, crea al hombre, Adán, y luego la mujer. Y dice, y los bendijo Dios, y luego le dice, y les dijo, fructifíquense, multiplíquense, sojuzguen la tierra, gobiernen, cuiden lo que les he dado, tomen control y dominio de todo. Pero ¿qué sucedió luego? Bueno, algo pasó porque el Señor le dio un mandamiento a Adán en el capítulo 2. Y toda esa bendición pronunciada por Dios iba a estar dentro de un cerco de protección llamado obediencia. Nuestro cerco de protección en Dios se llama obediencia. Ahora quiero explicar esto. La obediencia de Adán antes del pecado es totalmente diferente a la obediencia del creyente después del pecado. Porque Adán, si se hubiese mantenido en la obediencia antes del pecado, nunca hubiese sufrido, nunca hubiese pasado por prueba de fe. Pero después del pecado, una vez el pecado entró en nosotros, entonces la manera en que obedecemos ahora es a través del sufrimiento, a través de soportar el dolor, y podemos ver que es totalmente diferente. Dios le había dado a Adán una sola condición para mantenerse en esa bendición pronunciada por Dios. Le podemos llamar el gran mandamiento. Eso que el Señor le dice a Adán, el día que comas de este árbol, ese mismo día morirás. Estaba hablando de que si Adán hace lo que él quiere, se va a separar de Dios. Pero si Adán obedece al Señor, eso le iba a dejar dicho al Señor que Adán amaba a Dios sobre todo. Se iba a mantener con el mandamiento agarrado, sin romperlo, sin quebrantarlo. Y el gran mandamiento del cual el mismo Juan dice, el mandamiento que hemos oído desde el principio, el que se le dio a Adán, el que se le ha dado a todos los hombres a través de todos los siglos, y el que se nos da a nosotros, amar a Dios sobre todo. Dios está por encima de todo. Desafortunadamente Adán quebrantó el mandamiento y Dios tuvo que pronunciar maldición sobre Adán y el resto de la creación. Recordemos que el juicio de Dios consistió en que Adán fue quien decidió a quién quería obedecer. Nos recordamos de Josué cuando se para frente al pueblo, entrando a Canaán, y le dice, ustedes deciden a quién quieren servir. ¿Quieren servir a los dioses ajenos, a los dioses paganos, o quieren servir a Jehová? Y ellos dijeron, queremos servir a Jehová. Entonces cada quien decide a quién va a obedecer. Pero la demostración de mi amor hacia Dios, de la única manera que la podemos hacer es a través de la obediencia de su palabra. Hebreos 1, fíjense en este texto de Hebreos 1, es un texto muy importante acerca de la palabra de Dios. Recordamos cómo el Señor pronunció, primero inicia la palabra en Génesis 1, repetidamente dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Ahora, usted que me escucha, quiero aclarar algo que a veces quizás se nos olvide. Muchas veces al tomar este libro, lo que es la Biblia, ¿verdad? Pensamos que este libro, al ser un libro físico, un libro material, un libro que lo podemos comprar y tener donde quiera y como quiera, ignoramos que la información, el logos, que es la información que este libro posee, las escrituras, a veces ignoramos, y fue lo que expliqué en la enseñanza pasada, de que Dios está detrás de su libro. Dios siempre está guardando este libro, Dios siempre está actuando a través de este libro, cual llamamos la Biblia. Y si usted mira las religiones, cualquier otra religión, cada religión tiene un libro que promete algo en el futuro. Pero este libro, el cual es la Biblia, tiene no solamente un plan futuro, sino un plan presente. El mismo Espíritu Santo dado por Dios al creyente actúa cuando el creyente se apega a las Escrituras. Por esas razones que es tan importante mantenernos en las Escrituras para ser respaldados por el Espíritu Santo. No podemos inventar y creer, y yo creo que debe ser así, porque en el momento que nos salimos de la palabra, el Espíritu Santo no va a actuar. ¿Por qué? Porque el Espíritu es la palabra, el Espíritu es Dios y la palabra misma es Dios. Aquí nos damos cuenta que la palabra no está desligada a Dios, ni al Espíritu, ni a Jesús. Son uno. Por eso Juan 1 dice, el verbo era en el principio, el verbo era con Dios,
y el verbo era Dios. Aquí nos damos cuenta en Hebreos 1, fíjense lo que dice acerca de Jesucristo. Dice Hebreos 1, verso 1, dice, Dios, escucha bien, Dios habiendo hablado. Ahora, por un segundo piense en lo poco o mucho que usted conozca de la Biblia, ¿cómo ha hablado Dios? Ahora, Dios, cuando dice la palabra Dios habló, no siempre se está refiriendo a palabras audibles. Dios puede permitir una prueba en tu vida y está hablando a tu vida acerca de algo en tu corazón. El Espíritu Santo siempre traerá convicción en el creyente cuando Dios permite el sufrimiento. Siempre habrá una razón. Pero pensemos en esta palabra, Dios habiendo hablado. ¿Cómo ha hablado el Señor? ¿Verdad? ¿Cómo ha hablado Dios? Bueno, Dios ha hablado a través de milagros. Dios ha hablado de manera audible. Recordamos el profeta Samuel cuando era niño, que el Señor lo llamó, ¿verdad? Samuel, Samuel. Vemos cómo los profetas inspirados recibían palabra directa de Dios, cómo Dios enviaba a algunos pueblos un juicio, y ese juicio hablaba de parte de Dios, decía por qué estaban siendo condenados. Los reyes hablaron de parte de Dios, los sacerdotes hablaron de parte de Dios, muchos hablaron de parte del Señor, y nos damos cuenta que Dios habla de muchas maneras. Entonces, aquí el texto habla de las diferentes maneras que el Antiguo Testamento nos enseña de cómo Dios ha hablado. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo, Antiguo Testamento, a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, fíjense la ilustración aquí. El Señor ha ido hablando a través de una promesa que venía. Venía una promesa, venía el Mesías. Pero al venir Jesús nos habla a través de Él. ¿A quién tenemos que mirar para entender, oír y caminar en su palabra y escuchar a Dios? A Jesús, ¿verdad? Él fue puesto en la cruz como sacrificio de nuestros pecados, pero ha resucitado para que vivamos en justicia y según su Espíritu nos guía. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo, aquí va a ser una unión, eso es muy normal en la palabra de Dios, que al nosotros leer de Jesús y Dios sentimos una separación, pero el texto mismo te va al final dando a entender que es el mismo Dios. Dice el texto, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y ¿quién es quién aquí? Aquí es Jesús. Aquí Jesús, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí es el texto que nos dice que Dios, a través de su palabra, de su aliento, cuando Dios dice que algo se cumpla, si Dios dictamina que algo muera, muere. Si Dios dictamina que algo siga con vida, va a seguir con vida, porque está sustentada por el aliento divino y poderoso del Señor. Dice, el cual quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí vemos que la palabra misma, la misma palabra que tenemos, es la que sustenta toda la creación. La verdadera bendición solo, escúcheme bien, solo viene a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, fíjense lo que dice Salmo 119:9. Vamos a ver otro texto. Salmo 119:9. Fíjense lo que dice este salmo. Muy buen salmo y muy bonito. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ahora, piense bien, no está hablando de con qué escoba va a barrer el camino para andar, sino limpiar el camino, tiene una, metafóricamente hablando, habla de andar en caminos limpios espiritualmente hablando, caminos donde no hay pecado, caminos donde no hay peligro, limpiar el camino, ¿verdad?, para andar en justicia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y aquí camino se lo podemos atribuir a su vida, su estilo de vida, su forma de vivir. Dice, con guardar tu palabra. Y guardar siempre, recordemos, es en el corazón. Leemos las Escrituras, meditamos en ella y las guardamos para llevarlas a la práctica.
Dice, con todo mi corazón, dice el salmista, te he buscado. Dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Fíjense la oración. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra. Dice, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, el cual es la palabra. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Juicios, aquí es la palabra. Me he gozado en el camino de tus testimonios, el cual es la misma palabra, más que toda riqueza. Dice, en tus mandamientos meditaré, ahí está otra vez la palabra, consideraré tus caminos, y aquí tus caminos es tu palabra. Dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Fíjense lo importante que las mismas escrituras nos enseñan que la palabra de Dios es. ¿Cómo es que la palabra de Dios es la verdadera bendición? O sea, pastor, yo quiero entender cómo es que la verdadera bendición es la palabra. Como pudimos ver anteriormente, la Biblia tiene un agente vivo y eficaz. Ya vimos que era el Espíritu Santo, el mismo Dios. Pero la palabra de Dios es viva en el corazón de los creyentes o de los que creen al Evangelio de Jesucristo, los que creyeron una vez para aceptar la salvación y los que creen todos los días después de haber nacido de nuevo. Entonces la palabra tiene una función en nuestro corazón que nos permite llevar fruto a tiempo. La palabra nos ayuda a discernir las artimañas de Satanás y del pecado. La palabra nos sustenta hasta el fin de nuestro caminar en esta tierra. Y ahora vamos a entrar al Salmo 1 para desarrollarlo un poco. Vamos a ver el Salmo 1, versículo 1. Esta primera palabra que aparece según el autor del Salmo 1. Salmo 1, versículo 1. Dice el Salmo 1, inicia con esta palabra, bienaventurado. Bienaventurada podemos decir. La palabra bienaventurado significa grandemente favorecido, feliz, próspero, sano y contento. Y una lista de otras interpretaciones también que tienen que ver sinónimo a lo que dije. Grandemente favorecido, feliz, gozoso, sanos, contentos, seguros. Eso significa grandemente bendecido o bienaventurado. El término comunica básicamente la prosperidad o felicidad que experimenta los que son favorecidos, entiéndase, los que son bendecidos por Dios. Bueno, debemos de tomar en cuenta, y es importante esta parte, que esta bienaventuranza no es, repito, no es inicialmente a nuestra vida terrenal. No significa que si yo ando fielmente en la palabra, Dios me va a bendecir con una mansión. O si yo ando fielmente en la palabra, nunca me voy a enfermar. O si yo ando en la palabra, nunca me voy a morir. No. Aquí estamos hablando que todo esto no está directamente o inicialmente otorgada a nuestra vida terrenal, sino a la vida espiritual del creyente, el cual va directo a nuestra alma. Ahora, quiero que noten lo siguiente. Nuestra alma es ese ser interno, o sea, nosotros somos alma, no somos cuerpo, no somos espíritu, somos alma. No tenemos un alma, no tenemos espíritu, tenemos un cuerpo, pero somos alma. Nuestra personalidad, cuando yo digo yo, me estoy refiriendo a mi alma, mi persona. Se componen de un cuerpo material, físico y externo, y al nacer de nuevo tenemos un espíritu nuevo, el cual nos podemos por ahí comunicar con Dios. Mi alma puede gozarse de las cosas de este mundo como puede gozarse en el Señor. Puede deleitarse en las cosas del mundo como también lo puede hacer en el Señor a través del Espíritu. Entonces, iniciamos hablando de que la verdadera bendición no es la que viene del mundo. ¿Puede haber en el mundo bendiciones de Dios? Claro, su creación fue dada por Él. La palabra dice que disfrutemos las cosas que Dios nos da, pero no es en sí la bendición. La bendición la encontramos a través del Espíritu, porque la bendición que viene de Dios no solamente nos hace sentir bien, sino que transforma nuestro ser, transforma nuestro carácter, nos lleva a la vida eterna, nos ayuda a bendecir a otros, porque no es nada más la bendición que a mí me favorece, es la bendición que favorece a mi vida y la de los demás. Esa es la de Dios. Dice la palabra que la bendición de Dios no acarrea tristeza con ella. Entonces aquí vemos que tomemos muy en cuenta que cuando hablamos de bendición o una persona
verdaderamente bendecida, se está refiriendo al alma. Habla de las bendiciones que el alma tanto anhela, el cual se encuentran en Gálatas 5. Los frutos del Espíritu son esas bendiciones que recibimos espiritualmente, pero que el alma va formando su carácter en vivir en esos frutos. Estos 3 frutos son los que todo ser humano busca a diario, creyentes y no creyentes. 3 de ellos, amor, gozo y paz. ¿Quién no quiere amor? ¿Quién no quiere gozo? ¿Quién no quiere paz? Bueno, la palabra dice que esto lo produce el Espíritu en el creyente cuando permanece en su palabra. Ahora, muchos se desesperan porque para mí sería más fácil, uso esto como un ejemplo, obviamente si quiero deleitarme, para mí sería más fácil buscar algo material y terrenal que tener que estar todos los días permaneciendo en la palabra y esperar que algún día lleve ese fruto, ¿verdad? Porque el fruto no sale de hoy a mañana, es un proceso, es una perseverancia, pero muchos ignoran que al buscar una y otra vez las cosas de esta tierra como medio de satisfacción, de fortaleza y de guía, y no su palabra, esto nada más trae un sentimiento deleitoso. Es un sentimiento sensual. Lo disfrutamos porque nuestro cerebro, podemos decir, nos dice que es bueno. Pero la palabra de Dios, que puede durar más el crecimiento de ese fruto, nos establece, nos afirma, cambia nuestro carácter, nos asegura en el Señor, nos hace instrumentos de Dios para bendecir a otros, y el resultado es no solamente para mí, sino para los demás también. La bendición que Dios me da siempre va a bendecir a otros. Así es como sabemos que es la verdadera bendición. Miren, si algunos dicen que el dinero es una bendición, puede ser un medio de bendición, le llamaría yo, pero no la bendición. Porque hoy en día matamos por dinero, hoy en día robamos por dinero, ¿verdad? Peleamos por dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, el dinero es una bendición. ¿Cómo es posible que cause eso? Bueno, porque la bendición es el amor y gozo y paz que nos conlleva a manejar el dinero de manera correcta. ¿Cómo inicia el autor del Salmo 1 al referirse a una persona grandemente bendecida? Bueno, inicia con 3 áreas de nuestro diario vivir: nuestro pensar, nuestro andar y nuestra comunión. Bienaventurado el varón y la hembra que no anduvo, que no estuvo y que no se sentó. Son palabras metafóricas refiriéndose a un punto de nuestra mente, corazón, de todo nuestro ser. Ahora, es increíble cómo todo en la palabra de Dios se conecta, porque al ver nuestro pensar, andar y en qué gastamos nuestro tiempo y fuerza, y vemos el primer mandamiento: ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, se parece mucho a lo que está diciendo el mandamiento, el cual fue dado primeramente a Adán. Entonces todo se centra en el primer mandamiento. Aquí habla de que nuestro pensar habla del consejo que recibimos, ya sea del mundo o sea de Dios. Santiago dice que hay 4 tipos de sabidurías. Hay una sabiduría que viene de lo carnal, de lo humano, de nuestro ADN adámico. Hay otra sabiduría, otro pensamiento que viene del mundo, del sistema de este mundo. Y hay otro pensamiento que viene directamente del pensamiento satánico, de Satanás mismo. Pero dice que hay otro pensamiento o sabiduría que viene de lo alto. Y cada uno de esos pensamientos, el cual Santiago 3 le llama sabiduría, producen en nosotros un efecto externo. Dice que si hay celos, envidia, dice ese pensamiento es animal, terrenal y diabólico. El pensamiento animal, es decir, humanamente caído, diabólico, terrenal, produce envidia, celos, competencia, perversidad, engaños, etc. Pero la sabiduría, el pensamiento, la palabra que viene de Dios hacia el creyente es diferente, produce paz, frutos, etc., frutos de justicia, y ahí da una definición de características de la naturaleza de Dios en el creyente. Pues vemos nuestro pensar como el consejo, habla de la mente. Nuestro andar habla del camino, está hablando de nuestro corazón, nuestra forma de vida, en qué andamos. Por eso dice Pablo en Gálatas 5, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y por tercero, en el Salmo 1, verso 1, utiliza la palabra bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Y aquí silla es metafóricamente de con quién pasamos el tiempo,
¿Con quién tenemos comunión? Y habla de nuestros pies. Por eso dice Romanos 3, dice, ellos apresuran sus pies para derramar sangre. Están hablando de su estilo de vida, de cómo viven. Bueno, el autor del Salmo 1 hace mención de 3 características de una persona que no vive en la bendición que viene de Dios. Y utiliza los 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no anda en camino de pecadores. Y bienaventurado el varón, y la hembra, claro, que no se sentó en silla de escarnecedores. Malos, pecadores, escarnecedores. La palabra malos que se utiliza en este salmo habla del corazón impío que carece de la justicia y santidad y amor de Dios. Ese es el malo aquí, ¿verdad? El consejo de aquel que solamente está maquinando cosas inicuas, malignas, inmorales, perversidades, etc. Pero segundo, utiliza la palabra pecadores, el que no anda en camino de pecadores. Y aquí pecador son aquellos que viven una vida sin temor de Dios, en desenfreno e inmoralidad. Y fíjense, malos habla de la condición del corazón, la actitud del corazón. Pero pecadores habla de la vida práctica del que es malo. Y luego vemos el tercero, el que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Y la palabra escarnecedor son los que se burlan de las verdades de Dios, son aquellos que menosprecian la autoridad de Dios y su palabra. Todo el que echa por tierra la palabra de Dios es un escarnecedor, es uno que burla. Por eso dicen, escarnecieron a Jesús, escarnecido o escarnecedores son los que menosprecian la autoridad del Señor y su palabra. Pero aquí nos damos cuenta que en estas 3 características o 3 puntos que el Salmo 1 menciona, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no anduvo en camino de pecadores, no se sentó en silla de escarnecedores, notamos que no es bienaventurado el que evita estas 3. O sea, no queda ahí, no. Bienaventurado es que aquel o aquella que una vez no anda en consejo de malos, no camina en camino de pecadores y no se sienta con escarnecedores, luego busca su deleite, el cual el verso 2 nos va a ayudar a ver. O sea, no solamente es negarnos, tenemos que buscar para encontrar la bienaventuranza. Y a lo que me estoy explicando, o me estoy refiriendo, mejor dicho, es que no basta con dejar cosas. Por ejemplo, no es bienaventurado el que deja de fumar. Bueno, es una bendición si deja de fumar, pero no se está refiriendo al Salmo 1, bienaventurado es el que no fuma. No, o bienaventurado es el que no se emborracha o no se droga. O bienaventurado es el que ya no es inmoral, sexualmente hablando, o que no roba o no miente. No, bienaventurado es el que después de haberse apartado de todos estos pecados, busca su deleite en la palabra de Dios y medita día y noche en ella. Nos damos cuenta que está hablando de una limpieza y una llenura, ¿verdad? En unas enseñanzas pasadas utilicé unas palabras de vaciar, limpiar y llenar. Nos limpiamos del pecado, nos vaciamos de las cosas del mundo, dejamos el modo del mundo, nos alejamos de todo lo que nos conlleve a volver a ese tipo de estilo de vida del mundo, nos llenamos de la palabra y luego permanecemos en ella y la palabra nos hace bienaventurados. Bueno, ¿qué dice el verso 2? El verso dice, ¿verdad? Bienaventurado el que no vive en camino de malos, en consejo de malos, camino de pecadores, en silla de escarnecedores. Dice el verso 2 del Salmo 1, sino, ¿verdad? Sino que en la ley, es decir, la palabra de Dios, está su delicia. Y en su ley medita día y noche. Miren, una de las cosas que para mi vida surgió como una gran bendición fue que a mis primeros años de creyente aprendí la importancia de retener la palabra. La importancia de, vamos a decir, de filtrar todo a través de la palabra. La importancia de comparar pensamientos con la palabra. Discernir a través de la palabra y mirar todo desde el punto de vista de la palabra. Y eso increíblemente para mi vida fue de tanta bendición que llega un momento que obviamente algunos te dicen, no, tú todo es la Biblia. Bueno, eso es lo que dice la palabra.
¿Quieres ser bienaventurado o bienaventurada? Mantente siempre en la palabra de Dios. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que estar citando la Biblia a todo el mundo. No. Podemos ser bíblicos sin tener que estar predicando o citando versos bíblicos, ¿verdad? Una cosa es ser bíblicos, en todo lo que pienso debe ser bíblico, pero no tengo que citar los versos de la Biblia. No tengo que estar diciendo, no, porque el verso 1 dice, a menos que sea necesario. Pero puedo ser bíblico, puedo dejar que la Biblia, mi vida, refleje la palabra de Dios. Ahora, aquí hay dos palabras importantes. Está la palabra delicia o deleite. Y la palabra deleite o delicia significa el placer del alma como gozo, contentamiento, felicidad, llenura, plenitud. Y no está hablando de una alegría emocional. No está hablando de cuando te subes en la montaña rusa y al descender sientes ese placer interno. No. Sabemos que los placeres terrenales, escúcheme bien, y luego vamos a traer la enseñanza de eso. Los placeres que el mundo produce en las personas son los placeres materiales que estimulan nuestros neurotransmisores, eso va a ser un tema aparte, nuestra dopamina, la serotonina, todos nuestros químicos de la mente, y tenemos como si fuera un éxtasis o una adrenalina, vamos a decir, un placer, podemos decir, químico, podemos decir, ¿verdad? Entonces, es diferente al gozo, alegría, la paz que Dios nos promete. Entonces, no siempre la alegría de Dios es un sentimiento, mientras que cuando el mundo te trae placer, siempre es un sentimiento. ¿Por qué? Porque estimula tus sentidos sensoriales, son, vamos a decir, cosas sensuales, ¿verdad? Estimula nuestros químicos de nuestro cerebro, sentimos un placer interno y queremos volver a eso, y a veces lo queremos hacer un Dios. Pero cuando hablamos del deleite en Dios, es otro tipo de deleite. No es un deleite que siempre te va a hacer sentir con mariposas en la barriga o se va a sentir dulce, no siempre. Pero va a ser una felicidad, un gozo, un contentamiento mucho más profundo, más importante, que va a cambiar tu carácter y te va a hacer más como Cristo, el cual podremos entonces vivir en gozo. Tengamos dinero o no tengamos dinero, estemos enfermos o no estemos enfermos. Y ya nuestro gozo, nuestra felicidad interna, nuestro contentamiento, no va a depender de las cosas externas. Si estoy enfermo, puedo estar en gozo. Pablo dijo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, sé vivir con hambre y sé vivir también con la barriguita llena. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí vemos el Salmo 119, 92. Fíjense lo que dice este salmista en el Salmo 119, 92. Este salmo que leí me gustó mucho porque tiene una conexión directa a lo que estamos leyendo. Dice el Salmo 119, 92. Salmo 119, 92. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Sabe usted que este texto que acabo de leer está hablando de depresión? Increíblemente, la depresión es una falta de validez, de seguridad, de afirmación, de deleite, incluso de gozo, de paz, de amor, de los frutos del Espíritu. Y el salmista está diciendo, si no fuera por tu palabra, yo estuviera arrojado en depresión hasta la muerte. Y todos conocemos la depresión como algo increíblemente poderoso. Dice, si no fuera por tu palabra, o sea, si no fuera dice, si tu ley, si tu palabra no hubiera producido delicia en mí, mis aflicciones me hubiesen matado. Verso 93, dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Aquí la palabra vivificar se está hablando de una fortaleza cuando estamos en depresión, sin ánimo, cuando estamos sin fuerza. Vivificar es volver a revivir lo que se había muerto, pero de manera interna. Porque dice, si no fuera por tu ley, mi depresión me mata. Dice, mis aflicciones me hubiesen matado. Hubiese perecido en mis aflicciones. Y aflicción habla de los dolores internos
que comúnmente en la Biblia es referente a una depresión. Luego vemos la palabra meditar, es la otra palabra, ¿verdad? En tu ley está mi delicia y medito día y noche en ella. Y la palabra meditar habla de guardar su palabra como un tesoro en nuestro corazón, como algo valioso, como lo más importante para nosotros, su palabra. Habla de retener su palabra como nuestro único medio de gobierno, de consejo e instrucción. Guardamos la palabra para que ella, la palabra de Dios, sea mi único medio de gobierno, consejo e instrucción. Pero también, hay más, reteniendo la palabra como nuestro deleite y llenura de nuestra alma. Fíjense, no solamente estoy guardando la palabra, ¿verdad?, para que me guíe a tomar buenas decisiones, para andar en la palabra de rectitud, de justicia, sino la palabra también produce seguridad y frutos que me afirman en Dios y ya no soy gobernado por los pecados externos. La razón por qué muchos cristianos, escúcheme bien, no viven en esta firmeza es porque quieren vivir en las dos aguas. No puedes vivir en el Jordán y en Egipto, o en Egipto y vamos a decir, no puedes vivir en el desierto y en el Jordán al mismo tiempo, en Canaán mejor dicho. Hay unas aguas que parten el desierto de Canaán, como también dividen Egipto del desierto. No podemos vivir en las dos aguas. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios en el desierto, que estaban en el desierto con Dios, pero su corazón se quedó en Egipto. Y no podían disfrutar ni de Egipto ni de las riquezas de Dios. El Salmo 1, verso 3, vamos a volver al Salmo 1. Está bueno esto, mis hermanos. Dice el Salmo 1, verso 3, aquí viene la promesa de aquel que es bienaventurado. ¿Por qué? Es bienaventurado por lo siguiente. Bueno, primero porque no anda en consejo de malos, no camina en caminos de pecadores, no se sienta con gente escarnecedora, gente que menosprecia la palabra, gente que no le interesa nada de Dios. Y corrijo algo, no estoy diciendo que no nos podemos reunir un día con ese tipo de gente con un propósito, pero tener ese tipo de persona como una relación cercana, dice la palabra, no puede ser bienaventurado, porque el consejo, ¿de qué van a hablar? ¿Cómo se van a aconsejar? Uno creyente, el otro no creyente. Pues aquí lo dice muy claro, el que no anduvo en consejo de malos, no anduvo en camino de pecadores, tampoco se sentó con gente escarnecedora, y habla de esa comunión con gente que no quiere nada con Dios. Y dice el texto, que ha apartado ese estilo de vida que a Dios no le agrada, pero que deleita su corazón en la palabra y medita día y noche en ella. ¿Cuál es la promesa? Dice el verso 3 del Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La imagen metafórica del autor del Salmo 1, hablando de un árbol, no se está refiriendo a un árbol en un jardín, como los jardines colgantes de Babilonia, o los jardines donde están todo verde. Está hablando de un árbol, una figura de un árbol en un desierto. Un árbol que depende de echar sus raíces profundas, porque por debajo del desierto pasa agua. Incluso cuando cae el agua, la humedad de la tierra es como que conserva el agua, y el árbol, al tener raíces profundas, encuentra agua. Entonces, lo que se ve en la superficie de este árbol, que es hojas verdes y fruto, en medio de un desierto, es lo que debe aparentar un cristiano que, aún estando en un mundo caído, en tinieblas, de engaños, inmoralidades sexuales, donde no sabemos ni siquiera qué género somos, es cuando estamos arraigados en la palabra, cuando nuestras raíces están profundas, chupando, absorbiendo esas corrientes de agua, que la palabra corrientes de agua se está refiriendo a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, a la mujer samaritana que tenía sed, obviamente del alma, y tenía sed física. Jesús le predicó del alma, le dijo, si tú sigues bebiendo de esa agua, volverás a tener sed, pero del agua que yo te daré, en tu interior será como un río de agua viva que te llevará al final a la vida eterna. ¿Por qué dice río de agua viva? Porque va a saciar tu sed del alma, pero al final de tus días te llevará a una vida eterna.
y ya no dependeremos de nadie para tener esa saciedad de vida, sino de Cristo nada más. Y aquí nos damos cuenta que al estar este árbol que está en el desierto aquí representa el mundo. Una vez me llegó, y les comparto esto, un pensamiento, y creo que fue de Dios, porque no creo que yo como ser humano pensaría algo así. Y es como que si Dios me decía, yo estudiando el desierto cuando salió el pueblo de Egipto, decía, Señor, ¿cuál es nuestro desierto? ¿Cuál sería nuestro desierto? Y es como que si el Señor me dijera, este mundo es un desierto para el alma. Así como el pueblo que salió de Egipto tenía que depender de mí para saciarse, no había nada en el desierto, no había sombra, no había agua, no había comida. Yo le di todo. Asimismo, hoy, en este presente, es el mundo para el creyente. En este mundo no hay nada para nuestra alma. Solamente Cristo es el que sacia, llena, nos fortalece, nos afirma, nos perfecciona y nos da vida eterna. Y ese pensamiento me llegó como muy sencillo, pero puedo confirmar que es de Dios. Este mundo es como un desierto donde no encontramos nada. Por eso es que no debemos de pedirle a Dios carne cuando el maná está cayendo del cielo. El maná es la palabra de Dios. Cuando rechazamos la palabra de Dios, ¿qué sucede al final? Bueno, esa generación no entró a la tierra prometida. Y yo veo la tierra prometida como metafóricamente hablando, de entrar a la vida eterna. Si no te interesa el alimento de Dios aquí en la tierra, mucho menos te va a interesar en el cielo. Entonces vemos esa importancia de esa agua viva que el Señor nos promete. Jeremías 17:7, vamos sobre el final. Está bueno esto. Jeremías 17, versículo 7. Jeremías es un paralelo del Salmo 1. Si usted ve su Biblia, algunos tienen concordancia. Les habla de que algunos textos están en combinación con otros o paralelos. Y aquí vemos Jeremías 17:7, dice algo importante. Dice bendito. Aquí en vez de bienaventurado usa bendito, que es lo mismo, la misma palabra. Pero Jeremías el profeta usa la palabra bendito el varón o la mujer que confía en Jehová. ¿Cómo es que confiamos en Dios? En su palabra, obedeciéndola, sometiéndonos a ella, buscándola, esperando su respuesta. Somos guiados por su palabra, gobernados por su palabra. Ponemos toda nuestra confianza en su palabra. En ella encontramos todo lo que nuestra vida necesita. Y este texto dice algo muy importante. Dice, bienaventurado o bendito el varón que confía en Jehová, su palabra, y su confianza o cuya confianza es Jehová. Y siempre me gusta explicar este texto porque aquí hay algo diferente. Por ejemplo, aquí para explicar eso, imagínese que usted tenga una persona que le dice a usted que no tiene trabajo, mira, confía en mí que te voy a conseguir un trabajo, ¿verdad? Bueno, tú tienes aquí dos tipos de confianza. Estás confiando en ese amigo que te va a conseguir en el trabajo, pero tu confianza por encima de todo es tu trabajo. No es tu amigo que te va a dar el dinero para pagar la renta, es el trabajo. Pero tú puedes confiar en él para que luego, al tener el trabajo, tengas confianza en ese trabajo. Este texto está diciendo algo diferente. Está diciendo, confía en Dios para que Dios te dé a Dios. Es decir, no estamos usando a Dios como un medio para alcanzar cosas. Estamos usando a Dios como un medio para alcanzarlo a Él mismo como fin. Por eso dice, el que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, es bendito. Confío en Él y Él es mi confianza. Por medio de Él, a través de Él, y Él es el fin de lo que quiero alcanzar. Esa es la palabra. Dice, porque será, dice también Jeremías, como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor. Metafóricamente calor, refiriéndose a las pruebas, tribulaciones y persecuciones del creyente. Dice, sino que su hoja estará verde. Esto es vida espiritual. Y en el año de sequía, escúcheme bien, cuando la cosa esté mala, en el día malo, dice Efesios 6, cuando llegue el tiempo de escasez, dice, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Miren, nuestra vida cristiana debe de llevar fruto cuando la cosa está buena y cuando la cosa está mala. Entiéndase, cuando estamos en tiempos de reposo, que no hay muchas luchas,
y cuando llegan las luchas. En ambas debemos llevar fruto. Ahora, esto me acuerda cuando Jesús estaba hablando de la siembra o del sembrador, la parábola del sembrador. Y no lo busquen, bien rapidito, Mateo 13:5 dice, parte cayó en pedregales, hablando de la semilla, y refiriéndose a la semilla como la palabra, dice, donde no había mucha tierra. Dice, y brotó pronto. Mucha tierra habla que no había profundidad. Ahora, acuérdense lo que dice Jeremías. Dice luego el texto de Jeremías, para tener un ejemplo, dice que junto a la corriente echará sus raíces. Los árboles, por naturaleza, buscan agua. Y las raíces, ¿verdad?, van creciendo, 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 creciendo y siguen creciendo hasta que encuentren agua. Y por eso usted puede ver un árbol que de repente está ubicado en un lugar y usted camina unas esquinas más abajo y las raíces están por allá. Porque las raíces andan buscando agua para sobrevivir. Pero lo de la superficie del árbol, lo que usted ve por encima de la tierra, le va a decir si esas raíces están absorbiendo agua. Cuando usted ve las hojas verdecitas dando fruto en todo tiempo, eso le va a decir que está absorbiendo agua. Es metafórico del creyente que vive en el amor, en el gozo, la paz, la fe, la mansedumbre, en el servicio a Dios, en la adoración a Dios, amando al prójimo, perdonando al prójimo. Son frutos o características de un cristiano que está vivo, espiritualmente hablando. Y aquí vemos que en Mateo 13:5 Jesús dice, parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había tierra suficiente para que las raíces ahonden. Dice, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, es decir, creció rápido el árbol, pero no tenía fundamento, no tenía raíces. Dice, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Eso le pasa a un creyente que no tiene sus raíces metidas en las corrientes de aguas, entiéndase, la palabra de Dios. Ahora, ¿se dan cuenta lo que Jeremías dice al inicio? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Este texto es el contexto del verso 9 que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora, aquí el texto nos está dando un contexto importante, porque si yo confío en Jehová y mi confianza es Jehová, significa que yo voy a buscar a Dios para tener a Dios. Pero hay algunos que buscan a Dios para que Dios le dé otras cosas, dinero, fama, salud, una pareja, una casa grande, un trabajo, etc. Esa no es nuestra confianza. Dios te puede dar un trabajo, te puede dar tu pareja, te puede dar dinero, no sabemos, pero no es lo que está diciendo ni el Salmo 1 ni Jeremías 17. Jeremías está diciendo que yo confío en Dios para que me dé a Dios. Yo confío en Él para que me dé a Él. O sea, yo lo busco a Él para tenerlo a Él. No lo busco a Él para que me dé otras cosas. No es un medio de transacción de, yo tengo fe en Dios de que Él me va a comprar aquello. No. Por eso el verso 9 dice, engañoso es el corazón. Porque aún confiando en Dios, puedes confiar en Dios por la razón equivocada. No por su palabra. No por lo que Él te va a dar en sentido personal y espiritual. No, algunos buscan a Dios, obviamente, porque les puede ofrecer otras cosas. Por eso vemos a Jesús como la multitud le seguía y luego se apartaron porque no recibieron lo que ellos carnalmente querían. Y Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. Ahí está, según el fruto de sus obras. Esta enseñanza, hermanos, a mí la mente casi se me abre en el sentido figurativo, claro, porque es tanto que esto tiene que obviamente nos faltaría mucho tiempo para detallar cada cosa, pero este texto, tanto Salmo como Jeremías, nos habla de una persona bienaventurada como un árbol que disfruta de las corrientes de agua, que entra por sus raíces y da vida al árbol para que lleve mucho fruto en su tiempo. Es lo que Jesús decía, el que en mí permanece llevará fruto. ¿Por qué hay cristianos que no llevan fruto? Porque no están permaneciendo en Jesús, porque Jesús lo que promete lo cumple. A Josué dijo, Josué, mi palabra nunca se aparte de tu mente y de tu corazón. Día y noche medita en mi palabra, Josué. Guárdala, haz conforme a ella para que prospere tu camino y todo te salga bien. ¿Cuál es el fin, mis hermanos, de los que no viven en su palabra?
¿Cuál es el fin de ellos? Bueno, vamos a terminar leyendo Salmo 1, verso 4. Ahí termina diciendo el contraste del Salmo 1, o mejor dicho, el contraste del varón o la hembra bienaventurada o bienaventurado. Termina hablando, ¿verdad? Bienaventurado el que no anda en consejo de malos, el que no anda en camino de pecadores, el que no se sienta con gente escarnecedora. Dice, sino que su deleite está en la ley de Jehová. Día y noche medita en ella. Será como árbol plantado junto a corrientes, que siempre su hoja está verde y trae su fruto a su tiempo. Y aunque venga el calor y la sequía, siempre estará llevando fruto con las hojas verdes. Imagínense esa imagen de un desierto totalmente color crema, árido, así bien seco. Y luego vemos ese árbol en medio, verdecito. Es el creyente en este mundo. Y luego continúa el Salmo 1:4. Dice, no así los malos. Dice que son como el tamo. Ahora, imagínense ese árbol con un tronco de unos 10 pies de ancho, con raíces, frutos, esos frutos rojos o rosados, no sé, amarillos, esas hojas verdes, y de repente usted ve el viento, usted ve como un rollito de pelusa que va por ahí, que el viento viene y está ese árbol arraigado sobre, ¿verdad?, raíces de agua, el cual es la palabra de Dios, o sea, sus raíces en el agua, el cual es la palabra. Y usted ve esa imagen, no sé si se puede imaginar conmigo, ese árbol verdecito vivo en el desierto, pero alrededor como rollitos de pelusa, de pajas, así como si fueran, como cuando usted barre la casa que hay unas pelucitas. Dice el texto, no así los malos, que son como el tamo, es una pelusa volando por el viento, que arrebata el viento. Así serán los malos en aquel día, o serán así en esta vida. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, caerán, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mis amados, la palabra de Dios es nuestro todo. Dios es su palabra, la palabra es Dios, y cuando creemos y atesoramos su palabra, Dios se manifiesta en nuestras vidas. No nos desgastemos en oración pidiéndole a Dios lo que Él en su palabra nos dice que hagamos. Cuando la palabra dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, no le oremos a Dios que se lleve las pruebas, sino que nos dé la fortaleza y que nosotros permanezcamos en su palabra para poder atravesar la prueba y terminar produciendo fruto. Eso dice la palabra. Pero si no lo hacemos así, cuando nos va mal, no podemos culpar a Dios. Ya Él nos dijo lo que va a pasar, cómo debe ser, cómo debemos responder, y que debemos de ser bienaventurados por estar cada día permaneciendo día y noche en su palabra. Y quiero decir esto antes de concluir. Hay muchos creyentes, y lo veo muy a menudo, que escuchan la palabra para enseñar. Nosotros no escuchamos la palabra para enseñar, la escuchamos para vivirla, obedecerla y llevarla a cabo. Nosotros enseñamos nuestra vida en la palabra, no la palabra en la vida. Es decir, no estamos citando versos, compartiendo enseñanzas y publicando cosas en el Face. Eso no es malo, pero no es lo primero que debemos hacer. Debemos de dejar que la misma palabra en nosotros emane la luz mientras la guardamos y la atesoramos. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo vamos a prosperar como creyentes? Guardando su palabra. ¿Cómo vamos a vivir una vida que agrada a Dios? Guardando su palabra. ¿Cómo voy a crecer como creyente? ¿Cómo me voy a desarrollar en carácter? ¿Cómo me voy a parecer más a Cristo? Viviendo, guardando y llevando a cabo su palabra. Es lo único que el Señor nos dice. Bueno, mis hermanos, yo creo que hasta aquí lo podemos dejar. Creo que hasta aquí la parte de lo que es la palabra. Estamos hablando de la palabra, la oración y la adoración. El próximo domingo estaremos hablando ya de la oración. Y espero que estos pequeñas enseñanzas, digo pequeño porque nada más traímos algunas, nos sirvan de bendición y que podamos ir a la madurez. Vamos a hacerle una oración a Dios para que todo lo que hemos recibido en esta mañana
se quede arraigado en nosotros y que nosotros también guardemos como tesoro lo que hemos aprendido. Padre, gracias, Señor. Bendito eres, bendita es tu palabra y bienaventurado el que se niega a su carne, a las cosas terrenales, toma su cruz y sigue a Cristo. Bienaventurado es aquel que permanece en la vida verdadera. Bienaventurado el que permanece en tus mandamientos. Los guarda, los atesora todo en todo momento. Te pido, Padre, que esta palabra haga su trabajo en aquellos que, así como la tierra buena abrió su corazón, no afanándose, no distrayéndose, no mirando su celular mientras estamos en la palabra, no afanado por cosas que deben hacer, sino el total enfoque en tu palabra. Aquellos que abrieron su corazón a la semilla de la palabra, yo te pido que germine y dé fruto a 30, a 60 y a 100, en el nombre maravilloso de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tenga bonito resto del domingo y le pedimos que sigan compartiendo, suscribiéndose a los canales, dándole like en el Face y siguiéndonos por nuestra plataforma de audios, soundcloud.com, para que descarguen las enseñanzas gratis y así la puedan oír en sus audífonos o en su trabajo, o cuando no pueden estar frente a la televisión o su dispositivo, ahí pueden escuchar los audios. Así que Dios les bendiga, gracias por su apoyo, por su oración, y seguimos adelante en Cristo. El Señor viene pronto, vamos a prepararnos, mis hermanos. Dios les bendiga.